Nos quedamos pensando en este tema. Bueno, se encuentran sendas irregularidades, dicen los concejales, que la empresa también incumplió en todos estos aspectos. El señor alcalde se adelanta, creo yo, de casualidad, porque la vida está llena de casualidades, a la rueda de prensa, y 15 minutos antes de la rueda de prensa, él informa que dejó insubsistente el contrato. Voy a aprovechar que tengo el gusto de contar con la presencia del señor doctor Santiago Alvarado. A los tiempos lo tengo por acá. Lo había invitado algunas veces, pero por sus múltiples ocupaciones no había podido estar con nosotros. Doctor, ¿es tan fácil rescindir un contrato como se lo ha hecho? Simplemente el municipio dijo hasta aquí, nada más. ¿Es tan fácil? Porque tengo entendido que el contratista puso las garantías, puso todos los dineros y supuestamente fue legalmente adjudicado en primera instancia el señor alcalde, tanto así que firmó el documento el día 26, 15 días después debía haber entregado, como él ya presentó las garantías, el anticipo. Y si no entregaba el anticipo, inclusive el municipio debe estar expuesto a una demanda. ¿Se puede nomás cerrar un contrato así, decir, bueno, doy por terminado, sin poner en riesgo al municipio de Ambato de una demanda? Placer tenerlo con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, estimado don Fernando, don Ramón, buenos días, estimados amigos oyentes de Radio Concejal. Siempre será un privilegio para mí y un honor asistir a esta mesa de trabajo con ustedes. Gracias. Hay que entender en primer lugar qué es un contrato administrativo. Hay que entender y partir necesariamente de aquello para que los oyentes tengan un contexto cuándo se puede terminar. Obligación para las partes, dice, ¿no? Efectivamente, un contrato administrativo que celebra la administración pública con un particular está caracterizado por una igualdad. El municipio no es más y el particular que contrata con el Estado no es menos. Las dos partes gozan de absoluta igualdad en términos contractuales. Hay ciertas prerrogativas que no son ventajas, ciertas prerrogativas que tiene la administración pública frente al particular. Entre ellas poner las condiciones del contrato, qué tipo de obra quiero, en qué tiempo voy a necesitar la obra, cuáles son las características o las peculiaridades que debe tener esta obra. Y para ello se presenta precisamente una puja pública, o una puja que suele llamarse aquello, presentan las ofertas y se adjudica a la oferta que mejor responda a los intereses institucionales. Ahí viene la primera responsabilidad de una comisión en escoger la mejor oferta. Por eso es que hay que irse muy atrás a ver si esta terminación responde realmente a un hecho o fue mal realizada desde el origen mismo. Hay que ir a revisar tras el contrato. La concejal dice que desde el origen, pero me quedo Hay que revisar tras de la fecha del contrato mismo para ver si las condiciones del contrato estaban adecuadamente presentadas, es decir, si había los estudios suficientes para realizar la obra, etc. Luego de aquello, establecer si el contrato está realmente y apropiadamente celebrado. No es posible que se caiga un contrato fácilmente, es decir, hoy día lo celebro, mañana lo termino, poniendo en riesgo a la municipalidad. Recuérdese que los particulares pueden ir a reclamar al municipio, a la entidad de la administración pública, no solamente el incumplimiento por parte de quien le contrató, sino que además pueden demandarse daños y perjuicios respecto de las utilidades o ganancias que dejó de percibir la empresa, por un lado, y el desprestigio que puede haber sufrido en consecuencia de su credibilidad. Son 7 los oferentes que participan. De los 7, 6 son eliminados, queda uno solo. Por descarte, debería ser ello. El escogido, y hago esta pregunta porque normalmente cuando hay un solo oferente, no puede haber concurso, pues. Deja de haber concurso, se pierde la posibilidad del concurso. Y entonces lo lógico debería haber sido, desde mi criterio, declarado desierto y vuelto a convocar. Además, los 6 que caen en el tema en un mismo inconveniente. Y el 7º también, de acuerdo a los documentos que presentaron las concejales, ha incumplido en lo mismo, es decir, los 7 fallaron. Yo creo que es necesario hablar de transparencia, y la transparencia y la publicidad. Transparencia es dejar constancia escrita de todo cuanto se hace en la administración pública. La transparencia no es ubicar cristales inmensos o vidrios inmensos en un edificio. Transparencia es dejar constancia escrita de todas las actuaciones de la administración pública para que los ciudadanos puedan acudir e investigar respecto de cada una de las actividades de la administración pública.
Eso significa que desde el proceso mismo de convocatoria tiene que estar publicado para que los ciudadanos tengamos el derecho, podamos ejercer el derecho o el deber ciudadano de fiscalizar los actos de la administración pública. Y por lo tanto, hubiese sido conveniente que una vez que se supieron las ofertas, una vez que se abren los sobres, podamos ver exactamente en un momento real. Para eso está el tema de la publicidad. Publicidad no es sacar a decir que el municipio es el más exitoso. Publicidad es decir, señor, estas son las actuaciones de la administración pública y que los medios de comunicación, los ciudadanos, todo aquel que quiera hacer una auditoría, diga, a ver, mire, este oferente tiene estos requisitos, estos son los requisitos y estas fueron las condiciones que él las puso para poder participar. Entonces, para que se dé cuenta usted que la fiscalización o la auditoría pública no es un tema de buscar un error. A la larga resulta ser un tema de acompañamiento beneficioso para la administración pública porque se le puede advertir en tiempo real la serie de inconvenientes que uno u otro presenta. Ese es el problema de cuando no se actúa con transparencia y cuando no se actúa respetando los principios de publicidad. Y esperamos que se celebren los contratos para luego terminarlos unilateralmente, con el riesgo inminente de que esto pueda generar responsabilidades. Una vez más nos quedamos con un tema que deberá ser profundamente analizado. Ahora, del otro lado tenemos del lado de los concejales que están empezando a hacer procesos de auditoría y control. Era hora, ¿no? Pero los procesos de auditoría y control no se los hace tras un micrófono. Los procesos de auditoría y control no se los hace buscando un protagonismo para decir yo soy el que más denuncias ha presentado o soy el que más entuertos ha encontrado. Yo creo que esto va mucho más allá. Yo creo que es necesario que los concejales vayan dejando constancia escrita también de cómo elaboraron su investigación, cuáles son los resultados de la investigación, en función de qué documentos han hecho su investigación y qué normas ellos encuentran infringidas para presentarlas, ahí sí, directamente a la administración para establecer un proceso apropiado de auditoría. Nos entregaron ayer 24 fojas, hay que decirlo. Y además anunciaron que se entregaban los documentos completos a Contraloría y a Procuraduría. Pero los documentos, una denuncia... O sea, con la denuncia me refiero. Exacto, una denuncia no pasa por entregar solamente documentos, porque es fácil decir, miren, creemos que aquí se cometió un acto o que se cometió un ilícito. No, hay que pedir responsabilidad de lado y lado. La norma jurídica establece este tipo de prohibiciones, este tipo de requisitos, o manda esto, y esto es lo que no se ha hecho. Y por lo tanto, este hecho, como no se ha hecho, nosotros vemos que en esta parte existe un ilícito y por lo tanto ponemos en conocimiento de la autoridad, ponemos en conocimiento de la Contraloría General del Estado, pero también ponemos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. ¿Para qué? Administrativamente, penalmente, puede establecerse responsabilidades en caso de haberles. Cambiemos de tema. Vamos a un tema nacional que nos preocupa a muchos, el coronavirus. Seguimos preocupados por el tema. Hemos escuchado a través de Diario del Comercio, hemos visto un video que contraponía las declaraciones de la ministra. La ministra hacía referencia, se me ve el apellido en este instante, Carolina Andramuño. Contraponía sus declaraciones y ella decía que tranquilos, que todo está bien, que el ciudadano chino que estaba contagiado con el supuesto coronavirus, porque todavía no definen, estaba recuperándose. Y al frente ponían a pantalla dividida la declaración del médico, que decía que todos los días se complica más, que le están fallando los 2 pulmones, que tiene problemas en los riñones, problemas para respirar, que estaba ya respirando con respiración asistida, y ella seguía insistiendo de que todo está bien, de que no hay ningún problema, que solo lo están vigilando. Ayer, después de este video del Comercio, fue sacado, fue botado, echado de su trabajo el médico que estaba atendiendo al ciudadano chinito. Ahora, y el médico hizo ya declaraciones a cadenas internacionales informando que le estaban mintiendo al país, que el ciudadano chino falleció el día martes y que le diga la verdad la ministra de Salud al Ecuador sobre este tema que es peligrosísimo, el coronavirus. Hay que, mi estimado Fernando, partir de una premisa. Esta es una mesa de trabajo en la que usted y yo estamos sentados. El ciudadano puede ver claramente que no hay nada oculto por debajo de mesa. Nuestras manos están sobre ella y dice cómo estamos trabajando. Yo creo que también hay que exigirle al Estado este tipo de esencias respecto de cómo se trabaja en lo público.
A mí también me preocupa muchísimo porque mientras la ministra habla de tranquilidad, mientras se habla en una cadena nacional de tranquilidad, en una publicidad que está saliendo, las Naciones Unidas acaban de decir que este es un problema respecto del cual hay que preocuparse. Pero es que no hay ni cura todavía. En buena hora, mi estimado Fernando, en buena hora, internacionalmente a través de la OMS, ya existen protocolos de cómo tratar este problema. Porque aquí todavía hubiésemos estado muy tardados en dar una respuesta apropiada al tema. A mí me preocupa porque finalmente en el Ecuador todavía no sabemos manejar crisis. Eso resulta preocupante que el presidente de la República salga y nos diga estamos en cola para recibir la respuesta respecto de si hay o no hay contagio en el ciudadano de nacionalidad china que está en un hospital en el país. El tema, los síntomas son clarísimos a nivel mundial. Pero más allá de los síntomas necesitaríamos obligatoriamente la respuesta. Pero volvemos a insistir, sobre la mesa de trabajo hay verdades, hay limpieza, hay transparencia, ¿sí? Hay pulcritud, hay honestidad. Yo pregunto, ¿cuándo se le tomaron las muestras al ciudadano chino? ¿Cuándo se fueron los resultados a Atlanta? ¿Cuáles fueron los medios a través de los cuales se fueron a Atlanta? Esas son verdades que necesita conocer el país. Que eran urgentes, ¿no? No necesitamos que nos diga, sí señor, estamos en cola. A ver, estamos en cola, estamos muy de acuerdo que no somos el único país con el problema y que todos tienen casos de sospecha y que todos los países están mandando a Atlanta o Canadá para que se hagan los resultados. Pero claro, eso implica también saber cómo se fueron los resultados. Primero, cómo se tomó la muestra, cuáles fueron las seguridades de la muestra, bajo qué medios se enviaron, cuándo se enviaron, quién llevó, cómo se llevó. Las 100 y pico personas que habrían venido en el mismo avión desde Madrid, porque el señor vino haciendo en escala en Madrid. Estos temas, yo insisto, estos temas son de publicidad. No estoy haciendo no digo publicidad que nos digan que el gobierno es lindo, es hermoso, que reparte... Más bien serían de propaganda. De propaganda, para usar el término adecuado, claro. Yo hablo del principio de publicidad, de ese derecho que tenemos los ciudadanos a estar enterados absolutamente de todo. Los ciudadanos no podemos esperar que los medios de comunicación, como usted, mi estimado Fernando y Radio Colosal, siempre lo ha hecho, buscando investigar los hechos, profundizar en los hechos y dar a conocer los hechos. O sea, debería usted ser un informador que diga, mire, ya nos dijeron esto y por lo tanto transmiten conocimiento. Pero resulta ser que hasta ahora no sucede nada absolutamente. Ojalá y no nos coja dormidos esta grave epidemia. Me preocupa mucho más que la propia ministra esté yendo a repartir alcoholcito y esté repartiendo trípticos en el aeropuerto, cuando debería estar sentado con una mesa de emergencia estableciendo cuál es el estado de los hospitales en cada una de las ciudades, cuál es el estado físico del hospital de Riobamba. Ahí sonrío con amargura, porque por ejemplo el hospital docente Ambato, 350 camas, estaba funcionando hasta con 340. El hospital antiguo. El hospital nuevo tiene 270 camas. En vez de aumentar, disminuyó. Hay la posibilidad de que se llegue a 500 y pico, pero disminuyó porque disminuyeron médicos y aumentaron funcionarios administrativos. Pero ahora el problema no solamente va por el tema el tema no solamente va por el tema de médicos. Partamos primero por el hecho de la estructura. ¿Existe la estructura adecuada en Riobamba, en Ambato, en Latacunga, en El Puyo, respecto de cuáles son los tipos de seguridad que se tienen en los hospitales? Si las vías de evacuación de todo tipo de desechos es la adecuada, es decir, los sistemas sanitarios dentro son adecuadamente desarrollados, tienen áreas de aislamiento, no hay fugas de agua potable, no hay fugas de aguas servidas. Es decir, habrá que establecer todos esos estados para ver qué hospital en el centro del país es el adecuado para recibir. Porque yo no puedo decir, le recibo en este hospital, si le recibo en un hospital que tenemos pésimo servicio de drenaje, pésimo manejo de crisis. Seguro. Entonces vamos a provocar un contagio en vez de evitarlo. Y no nos están diciendo cuál es el estado real de los hospitales frente a esta crisis que debería ya merecer la atención del Estado. Si la OMS está diciendo hay un riesgo significativo y grande, igual el presidente ya debería reunirse y decir, miren, el estado del hospital de Riobamba, de Guaranda, de Ambato es por lo tanto todos los habitantes de este sector se concentrarán en tal sitio, hemos puesto ambulancias adecuadas con tales tipos de seguridades. O sea, dale tranquilidad al ciudadano, porque de seguridad y tranquilidad,
de que en el caso de que aquello suceda, va a haber un manejo adecuado del control. Pero desafortunadamente lo único que sabemos es un presidente que demostró cara de preocupado, que dijo que estamos en cola y que hay que esperar los resultados, una ministra dedicada a distribuir gel antiséptico, alcohol en el aeropuerto y trípticos. Nos dicen que hay protocolos, pero realmente... Pero la gente tiene que saber los protocolos. Pero nadie sabe los protocolos. Se han hecho conferencias, tengo entendido, en cada uno de los hospitales, pero no entendemos, no estamos, mi querido Fernando, no estamos los ciudadanos informados. Y el problema de que cuando no hay información es la cantidad de especulaciones que pueden hacerse los ciudadanos. Usted como ciudadano, yo como ciudadano, Juanito, Pepito en la calle, van a especular. Entonces después dicen, no, hay peligro de que se malinforme, no divulgue noticias falsas. Sí, señor, nadie puede hacerlo. Pero entonces nadie quiere hacerlo. Denos las informaciones adecuadas para que podamos nosotros conocer cómo está el país frente a este problema, qué es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Nos han dicho, mire... desde el momento que hay una negación de la ministra de la gravedad del asunto, lo único que está diciendo es que no están preparados. Y tomen nota de que este tipo de crisis las hemos tenido desde hace mucho tiempo. Las hemos tenido con el tema del H1N1, ya hemos ido pasando, pero parece que no va quedando lección de que un ciudadano informado es un ciudadano capaz de tomar decisiones. Nos han dicho, estos son los síntomas y cuando tenga estos síntomas vaya al hospital. Sí, pero no nos han dicho a qué hospital debo ir a un hospital privado, debo ir a un hospital público. Sí, yo creo que los ciudadanos estamos... Lo que siempre hemos reclamado usted y yo, mi estimado Fernando, mientras en el país no haya suficiente información, el país sigue estando desinformado, no tenemos una verdad y las decisiones que se adoptan, se las adopta con el corazón o con la cabeza, más no por la información que tengamos. Me quedo pensando en otro tema que también es importante. En estos días nos dicen que organismos internacionales han pedido que se nominen a 4 valiosos ciudadanos. Se han nominado al doctor Carlos Estarela, lamentablemente no recuerdo los otros nombres, pero el que sí recuerdo es el de la señora ministra fiscal. Ayer hemos podido escuchar que ella no va a renunciar a la fiscalía y que al mismo tiempo va a cumplir las 2 funciones. Si en la fiscalía está abrumada, no le alcanza el tiempo y no le ayudan sus fiscales, o sea, nos quedamos pensando, primero la sacaron de fiscalía para llevarla a la lucha contra la corrupción. Luego antilavado de activos. Y luego la volvieron otra vez a la fiscalía. Ahora me parece que el gobierno la nomina para que se vaya. O sea, ¿tanto interés tienen en que no esté la fiscal? ¿Qué es lo que están pretendiendo? Claro, están los casos DINA y otros más en los que se involucra directamente al presidente de la República y a su entorno, que parece son los que no permiten que avance nada. Yo creo que en el país existe gente suficiente y gente muy capaz como para que pueda integrar esta serie de organismos internacionales. Recuérdense que tenemos, partiendo desde América Latina, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos la Corte Internacional de Roma, tenemos el Tribunal de Justicia de la Haya, tenemos el tema del Acuerdo de Cartagena, de todo el Parlamento andino, etcétera. Pero lastimosamente seguimos jugando con las mismas fichas. Ya un poco se van desgastando. Yo creo que es muy merecido y muy bienvenido la designación. Pero tómese en cuenta de que o se hace un trabajo bien hecho o no se hacen 2 bien hechos. Para nosotros sería un honor tenerla en la Corte Internacional de la Haya. Va a ser un honor para el Ecuador de que haya sido nominada, haya sido elegida. Será un honor para el Ecuador de que se haya escogido a una persona. Pero luego de aquello nos viene el problema. ¿Y los trabajos de acá? Y cuidado, el tema, el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Cuidado, ese es el problema en el Ecuador, que a veces pretendemos que el jugador que más goles mete es el jugador que está en todos los partidos. Pero claro, termina a los 30 años destrozado a sus rodillas, destrozado a sus pies por tanto juego y se acabó su vida profesional. Los partidos hay que jugarlos despacio. Y yo creo que esta es una recomendación a todos quienes están haciendo política, a todos quienes están en lo público, que están de un puesto, saltando de un puesto a otro, de un puesto a otro, de un puesto a otro, sin empezar proyectos y sin terminar proyectos, sin darnos resultados de una gestión.
Nos puede decir la fiscal general, sí, hemos empezado, como dijo en el informe de la Nación, hemos empezado una cantidad de procesos. Empezado. Sí, pero por favor dígame cuáles son los resultados que hemos ido obteniendo. Yo menciono uno, el tema de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Yo no entiendo, y no sé si usted nos puede explicar. ¿Cómo puede ser posible que, estando acusada de concusión, un delito que tiene una pena de 3 a 5 años, ¿no? A ella le den 1 año. Ojo. Oiga, por favor, si la sanción mínima dice 3 años, ¿cómo es que le dan 1 año? Yo sigo insistiendo en esto, mi estimado Fernando, de que mientras no tengamos los ciudadanos acceso a la información pública, es muy riesgoso que digamos sobre qué base se tomó la decisión para darle 1 año de los que puede haber merecido. ¿Y qué beneficios tiene? Porque legalmente podemos hablar maravillas. Legalmente podríamos decir le correspondía 2 años, le correspondía 3 años. Pero es que la ley dice de 3 a 5. Claro, podríamos decir muchísimas cosas. Dicen que encontraron atenuantes, pero el atenuante es para que le den la menor pena, no para que le rebajen ahora, de lo mínimo. Pues. Por eso precisamente se hace necesario que en el Ecuador, recuerde usted que en la época de Paulo Rodríguez se habló de la digitalización de los procesos de justicia y se habló de un sistema SADGE. Pero entonces ahora hay que digitalizar todos los documentos, eso sería lo idóneo, lo apto, para que usted y yo, en una computadora, podamos acceder al proceso, procesos que son públicos, podríamos estudiarlos, podríamos analizarlos y decir, correcto, la justicia se administró adecuadamente o la justicia no se administró adecuadamente. Volvemos a caer en el mismo tema, mi estimado Fernando. Mientras no nos den la posibilidad de auditar, mientras no nos den la posibilidad de controlar, mientras no le den al ciudadano la posibilidad de mirar papeles, la democracia se va destruyendo. Porque podemos especular y hablar muchísimas cosas, pero mientras no tengamos los papeles por delante, mientras el Estado, a través de sus instituciones, siga guardándose bajo la mesa los papeles para que nadie acceda. Y lo mismo pasó con... Nos dejan con el inconveniente de que a veces un periodista investigó una porción del hecho, otro investigó otra porción del hecho, y empezamos a armar un rompecabezas. Pero cuando empezamos a armar el rompecabezas, a veces nos faltan piezas, no nos coinciden. Y es donde entonces entran las especulaciones. Y la especulación es absolutamente mala porque no engrana adecuadamente los papeles, la información. O a veces tenemos una mala información de una mala interpretación de un documento. ¿Qué puede pasar? Por eso es que exigimos, yo creo que con usted hemos concedido, Fernando, muchísimos años en que mientras los estados no se transparenten, mientras los estados no publiciten toda su información, va a ser muy difícil que en el Ecuador lleguemos a la verdad. Nos siguen ocultando verdades con el propósito de que se siga especulando, con el propósito de que se siga desgastando la democracia y con el propósito de que se sigan eligiendo a los mismos de siempre que no saben qué hacer, que no sean grandes y elocuentes discursos en los sitios adecuados para ganar notoriedad y protagonismo, pero en lo profundo no existe una verdadera auditoría a quienes les corresponde. Me quedo pensando en este tema, porque usted tiene mucha razón en todos estos aspectos. Yo sigo pensando, solamente concluyo, yo sigo pensando, queremos saber cuáles fueron los argumentos de la defensa, cuáles fueron los argumentos de fiscalía. ¿Por qué los argumentos de la defensa de la ex vicepresidenta pesaron más que los argumentos de fiscalía? Que las pruebas. Exactamente, yo quiero pensar si la argumentación de fiscalía fue fuerte o fue débil. ¿Qué tan débil o qué tan fuerte fue para que el juez decida darle 1 año? ¿Cuál fue el argumento asombroso de parte de la vicepresidenta para que le hayan dado 1 año correspondiéndole otra pena? Entonces, estas cosas no salen sino una vez que tengamos impresa la sentencia en el sistema informático del Consejo de la Judicatura. Tendremos que esperar 15 días porque fue recién ayer. Exacto, pero ojo, ahí vamos a leer ya lo que un juez decide, pero no vamos a tener nuestra posibilidad de valorar realmente de manera distinta si la sentencia fue adecuada o inadecuadamente emitida. Insisto, nos dan nuevamente un resultado, ya hay coronavirus en el país, pero no nos dicen qué ha pasado antes. Y yo insisto, el rol del periodista
fundamentalmente es investigar e informar. Pero ¿cuánta facilidad habría para informar si al medio de comunicación y a los comunicadores sociales se les diera la información adecuada? Lamentablemente creen que los medios de comunicación, o a veces quienes hacemos opinión, o que hacemos crítica, estamos viendo los errores, estamos viendo los males. No, no es así. Yo creo que hay que tomarlo del lado positivo. Un periodista hace una opinión, un periodista hace una información, hace una crítica, lo que fuere, o cualquier persona, con el propósito de ayudar a la administración para que ésta cumpla sus fines y sus roles adecuadamente. ¿Qué es lo que se espera? Me quedo pensando en la falta de transparencia en muchos temas. Por ejemplo, en estos días UDLA, a través de sus estudiantes, ha hecho una investigación que merece aplausos, porque las universidades están para esto, en el caso de los 11 que habrían fallecido en la paralización de octubre. Y encuentran varios temas. Uno, un señor Chaloís que no existe, de acuerdo al registro civil. Y aparentemente nunca existió. Sin embargo, consta en el informe firmado por Freddy Carrión de la Defensoría del Pueblo como uno de los desaparecidos. Con otro apellido. O sea, hay dos personas con apellidos similares. El uno es Chaloí y el otro es Chaluí. El Chaluí sí, el Chaluí no existe. Se ha revisado en el registro civil y no existe. Y tampoco nos pueden decir en dónde está la tumba para irlo a visitar, pues, porque son algunos de los temas medios especiales. El otro nombre, el de una muchacha. Esta chica no puede viajar en auto y al final le toca viajar en moto, porque la paralización, y choca contra uno de los maderos puestos por ellos, la moto, y termina falleciendo. Segundo caso. O sea, ellos más bien propiciaron la muerte, pero habiendo propiciado la muerte ahora pretenden ubicarse al otro lado y reivindicarla. El tercer caso, porque se está revisando de uno por uno, el tercer caso hace referencia a un indígena que es atropellado en una manifestación, es verdad. Pero ¿qué sucede? Él está cerrando vías y están pretendiendo agredir, están agrediendo. Sucedió en estos sectores. Rompieron parabrisas, pincharon llantas, bajaron 4 llantas. Entonces entiendo que el señor trata de escapar para que no agredan a su vehículo y su propiedad, y termina atropellando a la persona que se pone delante para no dejarle que se vaya. Fallece esta persona. Pero me vuelvo a reiterar, ¿es culpa de la policía? ¿Es culpa del ejército? Aparece un cuarto fallecido, un joven, que recibe en su pecho una bomba lacrimógena, pero no era la policía. Eran un grupo de personas que estaban, entre comillas, defendiendo a Guayaquil e impidiendo el ingreso de los indígenas. O sea, hasta ahora van 4 de los casos que se han investigado, y en los 4 ninguna responsabilidad tendría el Estado. Me va a disculpar que insista, mi estimado Fernando. Volvemos a caer en el tema de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que sostiene el defensor público. Hay varias verdades. Primero hay la verdad de la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, perdón. Y hay que entenderla desde qué punto habla la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución no nueva dentro del mundo, los famosos ombudsmen o los famosos defensores de los derechos. Estas instituciones están creadas para proteger y tutelar los derechos de cualquier ciudadano. Donde haya violación de derechos, la Defensoría del Pueblo tiene que establecer mecanismos para que no haya afectación a los derechos humanos. Tenemos muy malos antecedentes con este señor Carrión, porque él mismo admite que los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos Internacionales, se basó en el informe de ellos para decir lo que ha dicho. O sea, él no ve los derechos de los que nos quitaron el agua, de los que no nos dejaron trabajar, de los que nos impidieron el libre tráfico o tránsito que manda la Constitución. Estos derechos no valen para él, solo valen los derechos del sector indígena. Lo que yo quiero decir es que, para verlo objetivamente, ¿no? Claro. Para verlo objetivamente, la Defensoría del Pueblo lo primero que hace es un análisis si los sucesos del mes de octubre del año pasado tenían o no tenían la magnitud que pongan en riesgo un régimen democrático o que pongan en riesgo
un régimen, los bienes jurídicos protegidos, la vida, la libertad, etc. Cuando el presidente de la República dicta el estado de excepción a través del cual él puede tomar una serie de medidas, recaudación anticipada de impuestos, requisiciones, etcétera, o entre ellas limitar derechos. La primera medida que viene a la auditoría de la Defensoría del Pueblo es si el estado de excepción se corresponde en magnitud a los hechos. Hasta ahí tengo entendido que la Defensoría del Pueblo lo primero que hace es decir, señor, los hechos a la fecha en la que él habló, el defensor del pueblo, señores, los hechos no dan para que haya un estado de excepción, en razón de que los derechos están por sobre lo que usted está diciendo es peligroso. Ahí empieza el primer problema de divergencia entre uno y otro. El señor Moreno, el presidente de la República, dice, señor, los hechos sí son bastante preocupantes, tengo cierre de carreteras, tengo actividades, etcétera, por lo tanto, el estado de excepción sí es adecuado. Hubo un vandalismo terrible, entonces, pues. Ahí empieza el primer peso y el primer contrapeso de dos verdades. La una que decía, el estado de emergencia no debió haberse dictado, y el otro que decía, yo creo que ya debió haberse dictado. Y luego empiezan el tema de los muertos, ¿no? El tema de las heridas, el tema de la falsa información. Yo creo que toda la crisis del mes de octubre fue más llevada absolutamente por todos, mi estimado Fernando. Absolutamente por todos. Nuevamente caemos en lo que venimos señalando en esta mesa. Verdad, información, es lo que necesitamos los ecuatorianos. Pero si el presidente de la República no sale a decirnos, no se trata de mostrar cara de orado. No, se trata de decirnos adecuadamente los hechos. Que yo creo que la ministra actuó adecuadamente, creo que el ministro de Defensa actuó adecuadamente. Se ponderó mucho el tema de soportar y dejar que también el vandalismo crezca. Pero finalmente yo creo que nos falta verdad. Sí. Una es la verdad que tiene el defensor del pueblo, otra es la verdad que tiene la universidad, que ahora se suma, otra es la verdad que está apareciendo en fiscalía, otra es la verdad que tiene el gobierno para manejarla. Cada quien maneja desde su perspectiva. El defensor del pueblo maneja su verdad desde la defensa de los derechos humanos. El presidente de la República maneja su verdad desde el tema político. Sí. La Fiscalía General del Estado maneja su verdad buscando culpables. Y así van apareciendo otros actores buscando protagonismo. Yo insisto, hemos leído y hemos escuchado tanto, mi estimado Fernando, que finalmente no hemos llegado a decir cuál mismo es la verdad. Lo que usted dice es muy cierto. Si hay un muerto, deben el cuerpo. Si hay un muerto, deben una tumba. Si hay un muerto, veamos exactamente en qué circunstancias falleció, para establecer si hay o no hay responsabilidades en el Estado. Yo creo que las responsabilidades están en las personas que llevan a la gente, pero claro, que los ponen como carne de cañón adelante. Mire lo que sucede, mi estimado Fernando. Y lo conversamos con usted extra micrófonos alguna ocasión en vez anterior. Aquí en Ambato se suspendió un servicio, por usar una palabra muy vulgar, un servicio básico. Es un servicio público y la característica de un servicio público es que sea continuo, permanente, ininterrumpido, de calidad. Sí, esas son las características de un servicio público. Yo diría más que el servicio público es un derecho. Entonces, no, pero es un derecho a la vida, el agua. Claro, pero o sea, yo tengo derecho a la vida, yo tengo el derecho al agua potable o de regadío, para minería, etcétera, pero a lo que quiero llegar yo es lo primero. Es un servicio público, y como es un servicio público, es un servicio básico para la existencia humana. Pasó lo que pasó, pero hasta ahora no nos han informado, ya pasó. Vamos a ver. ¿Se han tomado alguna medida para proteger que en el futuro no suceda aquello? Ninguna. Es decir, ¿se están protegiendo las tomas de agua? Si no se están protegiendo las tomas de agua, entonces, ¿qué lección nos dejó el mes de octubre? Ninguna. No he escuchado que la empresa municipal de agua potable diga, señores, estamos en el sector donde está la toma de agua del río Ambato hacia las tomas de agua para el procesamiento, hemos decidido embaularlas bajo 7 llaves. Hasta ahora no ha pasado nada. Ni no va a pasar. El mapa tiene problemas. Me preocupa que no haya existido denuncias respecto, todavía no tenemos
no nos han informado en Fiscalía cuál es el avance respecto de las denuncias de la interrupción del servicio público de agua potable. Están quedadas, ¿sabe por qué? Porque entonces, están culpando al señor Carlos Moreta, mañana del MITA, y él apareció la semana anterior y nos hizo saber que no es él y que ellos toman distancia referente a la persona, inclusive nos dio el nombre de la persona que cerró. Mañana vuelve a pasar. El municipio ha omitido cumplir un deber fundamental dentro del servicio público, que es proteger. Todo el mundo protege sus tomas de agua, frente no solamente a actos de vandalismo. El día lunes el alcalde estuvo aquí, cuando le hicimos esta pregunta dijo que para él estuvimos huérfanos de apoyo y que no se puede hacer nada cuando ni policías ni militares eran lo suficientes para enfrentarse a una turba de tal número del sector indígena. Él no necesita apoyo, él tiene la ley a la mano. Recuérdese que la Constitución, estimado don Ramón, le dice claramente qué debe hacer y qué no debe hacer. Exacto. Entonces él está obligado, primero, a tomar medidas de este momento para proteger físicamente la toma. Señor, haga una infraestructura, construya algún tipo de estructuras que nos permitan tener la tranquilidad de que en el futuro no va a volver a pasar esto. Y que nos diga a los ciudadanos, señores, no va a volver a pasar. Y luego, señores, tengo las personas responsables de la interrupción del agua potable. Por lo tanto, señores, los voy a juzgar. Respeto mucho su derecho a manifestarse. Muchísimo. Todos respetamos eso. Pero no se puede actuar por su derecho, no se puede actuar en contra del derecho de otras personas. Exactamente. Su derecho a manifestarse no implica poner en riesgo la vida humana de otras personas. Incluso el tema de las carreteras. Claro. O sea, si usted toma nota, mi estimado Fernando, ni siquiera hubo el principal y básico derecho a tener un canal abierto para llegar hasta Quito en casos de emergencia. No podían pasar. Entonces, claro, esas omisiones del Estado también tiene que responsabilizarse a alguien. El Estado no puede quedarse ciego, sordo y mudo. Aquí no pasó nada. No puede quedarse maniatado. En lo absoluto. Acá no puede venir a Pero decir... otra vez, tenemos una organización del Estado, ¿Para qué el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que termina entregándoles una condecoración al señor que nos dejó sin esa posibilidad, al señor Isa. ¿Para qué está el Estado? Ahí vuelvo a preguntarme. El Estado tiene instituciones para proteger al ser humano. Cuando usted lee la hermosa Constitución del año 98, hermosa, le dice que el Estado es democrático. La gente cree que democracia solamente es ir cada 4 años a votar. No, la palabra democracia va mucho más allá que ir a elegir o ser elegido. La palabra democracia significa que la esencia de un Estado, el ser al cual se protege dentro de un Estado, es al ser humano. Por lo tanto, en un Estado democrático, lo que se busca es el bienestar del ciudadano. El ciudadano tuvo riesgos, el ciudadano fue víctima, y en el Estado no pasa nada. Entonces, ¿no? Claro, mientras se cree que la democracia es solamente que le den un golpe de Estado al presidente. Pero, insisto, eso no es democracia. ¿Fiscalía dónde está? Fiscalía debería informarnos, decirnos del fiscal provincial, señores, hemos avanzado en las investigaciones y sabemos que los señores que están rompiendo la tubería son X y Z, porque son 4 o 5 personas. Y hay videos. Entonces, ese vandalismo está registrado. Y luego debería decirnos, tal fiscal es el responsable y tal fiscal está adelantando la investigación. Y no pasa nada. Pero, insisto, o sea, las cosas... No hay forma de que siquiera entrevistemos al fiscal, porque hay una orden, supuestamente, emitida a nivel nacional por Diana Salazar Méndez, que dice que solo ella da declaraciones. Pero entonces, ¿cómo podemos acceder en las provincias de esas declaraciones? Imposible. Cuando venga, será una vez a los 4 años. Y cuando viene será muy ocupada revisando, cumpliendo su agenda. Yo insisto, lamentablemente, se piensa que las autoridades... ¿Para qué se nombran autoridades provinciales respecto de una nacional? Para que se escondan detrás de una falda. Para acercar el servicio público. Esa es la lógica. Y cuando se acerca el servicio público también tenemos que estar informados. Insisto, los ciudadanos debemos empezar a demandar del Estado respuestas. No le botemos a los medios de comunicación todo el peso de investigar y todo el peso de decirnos una verdad que debería decirnos del Estado. Por eso yo le digo, hasta ahora no tengo un Estado que dé respuesta a nada. Hoy en la mañana cruzaba el puente, venía hacia acá y veo una cantidad de gente caminando, todo el mundo apresurado, y decía,
Se piensa que el país está bien porque en la hora pico hay muchos vehículos. Se piensa que el país está bien porque hay mucha gente en la calle caminando. Cuando en la calle hay desocupación, cuando en la calle hay dolor, cuando vemos personas desesperadas que después de haber aportado 30, 40 años al seguro, no reciben una atención adecuada en el seguro, no reciben una atención adecuada en salud. Ahora se están inventando la idea de que la empresa primero es la que tiene que tener un médico para atenderles en salud. Si es que se rebasa al médico, tiene que ir a los hospitales, etcétera. Los niveles. Para que sean ellos los que les manden Claro. al IES. ¿Y para qué pagamos al IES? Los niveles, sí, pero esos son ellos los que tienen que cancelar. No todas las empresas tienen 20 o 40 empleados para que estén en obligación de poner un centro médico. Sí, estamos de acuerdo, plenamente de acuerdo a los niveles de atención, hasta llegar a los de alta complejidad. Pero, señor, necesitamos también respuestas adecuadas en el hospital. Que no hay. Respuestas adecuadas. Yo mensualmente soy ciudadano que aporta. Ojo, estoy diciendo qué significa la palabra aporte. Que voluntariamente estoy dando parte de mi patrimonio, quitándole el pan en la mesa de mi familia, para tener una seguridad, es decir, para tener la seguridad, la certeza de que si me enfermo voy a un hospital y no me mandan paracetamol, de que no esconden medicinas en los Pero tumbados. eso es lo que hacen. Pero Y todos además, los años usted llegó Espinosa y dijo, yo descubro el agua tibia y he descubierto corrupción. Llegó uno posterior, hasta el de Hora Grande. Todos descubren de corrupción. Todos descubren corrupción. ¿Y el seguro no cambia? Y no cambiará. Y es lo grave. Y es lo que nos preocupa. Porque, por ejemplo, el gobierno anuncia de forma pomposa que se van a dar créditos para vivienda al 4 o 5%. No lo hace a través de sus bancos. Lo hace a través del BIES. Y uno termina diciendo el BIES es el banco del IES y es de los afiliados. ¿Qué tiene que ver el gobierno, el principal deudor, el principal moroso del IES en esto? ¿Por qué toma decisiones como estas? Y luego tiene usted cosas más graves, ¿no? Claro. Cuando usted habla del tema de la vivienda, resulta ser que uno está viendo un estado de propaganda ahí. Un estado en el que se entregan pocas viviendas y se hace aparecer como si fueran miles. Un vicepresidente de la República que está de turismo en todo el país, diciendo muchas cosas, está de campaña, no de besando. Yo quisiera pensar que es de turismo. Pero ya lo vimos, mi querido Santiago, porque antier. Primero que nada, nos mandan un oficio al Consejo Electoral dándonos la orden, a quienes no somos empleados del Consejo, que le informemos cada mes sobre contratos con quienes podrían ser candidatos y ahí no hay en determinado momento. Pero el señor, el Estado candidato, todo, y él sí pudo hacer cadenas con el mismo grupo que hacía cadenas el correísmo. ¿Cómo se llama los eso? mismos. ¿Cómo se llama eso? El Estado candidato. Estado candidato. Y el Estado es candidato para poner presidente, vicepresidente. Los municipios son candidatos para poner alcalde, los consejos provinciales, etcétera. El Estado candidato. Insisto, pero el señor está de turismo en todo el país, diciendo de todo, muy bravo en unas ocasiones, muy disgustado, sin conocer la realidad. Cuando los sectores indígenas se le acercan y le dicen, mire, queremos reclamar esto, el señor no tiene la paciencia para escucharlos, sin conocer cuál es la naturaleza de escuchar a los sectores, a ciertos sectores sociales o a ciertos sectores étnicos respecto de cómo suelen reclamar las cosas. Eso es porque, claro, una cosa es estar en Guayaquil entre el Club La Unión, jugando tenis, pasándose en San Borondón a recorrer las calles pobres. Uno no va a las calles pobres a pararse en tarima. Obvio. No, vaya a las calles pobres a ver y a vivir de cerca lo que vive una persona que no tiene empleo, que vive en un barrio donde no hay seguridad, que no sabe qué futuro tenemos para nuestros hijos, que no sabemos qué va a pasar el día de mañana con toda la serie de delincuencia, de males al ser humano que está quejando, peligros de guerra, por Dios. Y el señor sale bravísimo a decir, aquí los únicos que le dan obras es el Estado y no le dan a nombre de nadie. Qué gran cosa que ha dicho. O sea, qué verdad, qué sincero que es el señor. Yo insisto, el Estado no debe ser candidato. No. ¿Qué rol? Si al señor se le dio el rol de ser el comunicador oficial de lo que está haciendo el gobierno, entonces que se diga, el presidente encargó la función dentro de sus competencias para que el vicepresidente sea el principal comunicador social. Y entonces ya sabremos exactamente a qué nos atenemos. Y le exigiremos que cumpla los parámetros de informar. Porque una cosa es ir a informar, otra cosa es pararse en tarima, ¿sí? Y claro,
Es que entre informar y pararse en tarima parece que hay una línea muy tenue, No, y él quiere informar, pero desde la tarima. Y ya hemos visto, ¿no? Ya estamos viendo los perfiles, ¿no? Un candidato escribe un libro, otro candidato aparece en televisión promocionando su vida, y ese señor ya se para en tarima en pantalón de tela o pantalón jean con las mangas recogidas y camisa celeste diciendo: yo soy un hombre trabajador, yo no descanso. Claro, pero ¿cuántas personas tenemos acceso a aquello? Claro. Segundo, se están cambiando, y hemos de conversar, mi estimado Fernando, se están cambiando las reglas para calificar a las personas con discapacidad. Se ha emitido un nuevo manual. No ¿Responde el manual a una realidad o no responde a una realidad ese manual? Lo que pasa es que los manuales y muchas cosas se hacen desde el escritorio. Entonces, dicen que ahora hay gente que se ha aprovechado de las discapacidades para acceder a ciertos beneficios. Ubíquelas, identifíquelas. No se puede sancionar así al por mayor, simplemente. No, es que hay algunos, siempre habrá. Pero aquí no se puede afectar al que sí ha ido por la derecha. Pues. Pero claro. Sí están toda esta organización de los genios. Pero el que ha ido chueco ha sido premiado. Vea, por ejemplo, esto. Ramiro González se jubiló y el IES debe pagarle $21,640. Ahí está. Yo no estoy en contra que le paguen, pero primero que devuelva todo lo que se llevó. Denos los papeles para ver si es legítima la jubilación. Déjennos ver cuáles fueron sus aportaciones. Déjennos ver todos los antecedentes. Claro. Dennos el camino para llegar a la meta. No nos digan solamente que llegó a la meta. Como dice el presidente, dice que ha sido exitosa la lucha contra la corrupción. ¿Quién está detenido? Correa está tranquilo. Pero díganos los antecedentes. O sea, lo que dice don Ramón es muy cierto. El señor ya se jubiló. Sí, ese es el gran escándalo. Pero ahora díganos... ¿Cómo se jubiló? ¿Cómo se jubiló? Para saber realmente a qué persona debo culpar, pues. Si debo culparle al servidor público de baja monta, o debo culparlo al director de alto rango, o debo culparlo al departamento de... No, la politiquería. ¿A qué debo hacerlo, no? ¿A qué debo hacerlo? O sea, porque finalmente, ¿cuánto aportaba el señor? Si el señor aportaba voluntariamente, ¿qué cantidad aportaba? Aportando voluntariamente en los 2 últimos años. O qué hacía, ¿no? Claro. O qué hacía. Entonces, yo insisto, mi estimado Fernando, este es un estado falso. Este es un estado de vidrios opacos. Este es un estado de inaccesibilidad, que no se puede acceder. Usted trabaja en este medio de comunicación, uno timbra, entra y habla y puede irse. Uno no tiene ocultos. ¿Cuántas veces uno puede entrar a una oficina del sector público? Ahora está prohibido casi todo. Todo el mundo manejando su metro de poder, metro cuadrado de poder tras el escritorio. ¿Sí? Se cree en algunas instituciones que sancionar a los servidores públicos es por sancionar. Mire, tenemos un problema de audiencias, y yo le invito, audiencias en los tribunales de los contenciosos administrativos aquí en Ambato, con sede aquí en Ambato, con audiencias para mayo del próximo, con audiencias para junio o julio de este año. ¿Por qué? Porque uno de los señores jueces fue designado con juez ocasional a la Corte Nacional de Justicia, y el juez que tiene que reemplazarlo desde Quito no viene. Existen audiencias fallidas tras fallidas tras fallidas. Pero eso está prohibido por ley. Y el ciudadano, no, es que tendrían el pretexto, nos falta un juez. Entonces, y el ciudadano no tiene una respuesta de manera óptima a la justicia. Entonces, yo me voy preguntando, estamos hablando de tantas cosas. En un estado donde no hay justicia, no hay estado. Pero además, una justicia que no es oportuna, es una justicia que no sirve. Queremos saber quiénes son los jueces. Queremos saber las notas de los jueces. Queremos saber las hojas de vida de los jueces. Porque resulta ser que tenemos a veces jueces que en la vida privada les fue muy mal. Y la única alternativa que tenían era ser jueces. Y luego cuando fueron jueces, querían un tipo de rama, pero como esas materias ya estaban llenas, fueron a otras materias. En donde no las sabían. Y ahora ni siquiera saben, pero claro, resuelven por empatía o antipatía de la persona que está litigando. Lo que digo es muy fuerte. Pero es verdad. Pero lamentablemente es preocupante. Juicios de alimentos que demoran 4 o 5 años, porque sencillamente la persona a la que se le debe citar no permite que le citen. ¿Y dónde están los legisladores legislando desde lo que ellos llaman el territorio, viendo realidades? ¿Dónde está todo el mundo haciendo lo que le corresponde? Mi estimado Fernando, un país no se desarrolla porque tengo mucha gente en la calle o porque tengo muchos carros en la hora pico. No.
Porque tenemos tanta gente en la calle que nos preocupa. En Guayaquil, con usted, ¿no? en Guayaquil se habla de la ciudad del éxito, en Guayaquil se habla de la ciudad del futuro. Y mire usted, mi estimado Fernando, todavía hay gente que no le llega el agua potable. Mire lo que acaba de hacer, ya hablando por la hora, muchas cosas. Mucha gente dice, no, modelo exitoso, y es verdad, está lindo las calles, está lindo todo, pero lo que usted acaba de decir, lo que tiene que estar bien, es la población, la gente. Ese es básico, ese es el modelo exitoso, porque hacer bellas calles con el dinero del pueblo, bueno, pues la casa no es la sala. Obvio. La casa no es la sala. La casa es tener el servicio de agua potable, energía eléctrica, es decir, algo que me dé dignidad humana. Mire lo que acaba de hacer ese juez en Guayaquil. Y ese será un tema que ojalá algún momento se pueda analizar en alguna mesa abierta, mi estimado Fernando, con otras personas conocedoras del tema. O sea, ¿cómo es posible que una jueza, una alcaldía, vaya y le demande a través de una acción de protección para que el Estado le devuelva el IVA? Por Dios. Entonces, bajo ese criterio, mire el daño que se hace cuando se utilizan indebidamente las acciones judiciales y cuando un juez las da de manera indebida. Mañana usted me puede deber dinero, entonces yo también voy a decir que me pague el dinero a través de una acción de protección. El concepto es el mismo. El criterio es absolutamente, se está violando un derecho. No puede hacerse así. Entonces, cuidado, ese es el problema. Es que el gobierno no oía, dice, y son 107 millones que necesitaba el municipio de Guayaquil, aunque Cintia dice que son 140 y tantos. Pero no podía hacerlo a través de la vía judicial. No debía. Eso entonces, no es así. mire cómo desde el propio poder se están haciendo daño a las instituciones que finalmente son significativas. Cuidado, aquí me va a disculpar, conozco en el país, no voy a hablar de Tungurahua ni de Ambato, en el país conocemos jueces poderosos, versus a otros jueces que son realmente sabios, jueces que realmente tienen un conocimiento profundo de las materias, versus otros jueces que lamentablemente dejan mucho que desear. Ojalá, y lo mismo pasa en las administraciones públicas. Así es. Gente que no conoce un cuarto de lo que es la interpretación, se paran tras el metro cuadrado de poder en una institución pública y resuelven como mejor les parece o como les da la gana. Ese es su metro cuadrado. ¿Quién tiene que sufrir? El ciudadano. Una pregunta que no quisiera, estamos sobre el tiempo, pero igual quisiera que con su conocimiento y aprovechando que no siempre podemos tener al doctor Alvarado muchas veces aquí nos pueda ayudar en esto. A los padres de familia y sobre todo a los estudiantes no pueden ingresar a la universidad. El ser bachiller. La pregunta es, ¿no se cae en una estafa cuando no solamente los colegios particulares, sino inclusive los fiscales le entregan un título que no estará solamente con la firma del rector del establecimiento, sino con la firma del Ministerio de Educación? Avalado por el ¿No se supone que el Ministerio de Educación es el que avala y que con ese título uno podría ingresar a la universidad? La primera pregunta. Y la otra, ¿cómo se entiende que 6 años siguiendo en un colegio los estudiantes no puedan ingresar a la universidad, pero en 2 meses menos cualquiera pone un rotulito que dice preuniversitario y ya le garantiza que puede ingresar a la universidad? Entonces mi pregunta sería, ¿los padres de familia podrían unirse y plantearle una demanda al Estado por estafa? Usted ha sido muy delicado en sus palabras, don Ramón, muy delicado. Quiero pensar de que no quiso ser fuerte en sus expresiones. Acaba usted de decir que el sistema educativo en el país está en crisis. Y yo creo que efectivamente está en crisis. En las escuelas no se está enseñando lo que se debe, porque se tiene profesores intimidados de que ante cualquier acción puedan ser destituidos. En los colegios no se están enseñando, no hay mallas adecuadas que respondan a una realidad. Cada 4 años, cuando llega un gobierno, venimos ensayando ministros de educación con planes y programas diferentes y distintos. Usted dice adecuadamente, ¿qué es el título que le otorgan a un bachiller, a un ciudadano cuando acaba a los 17, 18 años su colegio? Le damos un título. Sí, ¿qué es ese título? El título le habilita, ahí viene la gran diferencia entre qué es titular y qué es habilitar y qué es ingresar. Para esto incluso hay que irse un poco a la historia y ver cuál fue la lucha en Argentina. Lo que usted acaba de decir fue la bandera de lucha de los argentinos con el libre ingreso a la universidad. En Córdoba, pero claro, han pasado 101 años. Yo tengo un título que me habilita
ingresar a un centro de educación superior. Pero ¿por qué si estoy habilitado, por qué tengo que demostrar lo que yo conozco? Si ya me entregaron un título de habilitación. Cuando a un abogado, o a un médico, o a un periodista le entregan un título de abogado o médico, está habilitado para ejercer la profesión. Acá está habilitado para ingresar a un centro de educación superior. Yo pienso que si en el país no pensamos seriamente, nos quedaremos discutiendo esto toda la vida, don Ramón. Usted ha sido muy delicado en decir, la educación está en crisis. El Estado no responde a las verdaderas necesidades del país. Las universidades no están respondiendo de manera adecuada a lo que debe suceder. ¿Qué tipo de universidades tenemos ahora en el país? Universidades, unas de investigación, otras de profesionalización, diversos tipos de universidades. Estas están respondiendo o no a la demanda. Ahora, finalmente yo quiero decir algo. Pero es una estafa que el Estado sí está omitiendo. Porque el Estado está omitiendo decir, si yo le he preparado a usted para que ingrese a la universidad, ¿por qué tengo ahora que buscar hacerle una selección? Porque resulta ser que la selección se da entre los muchos muchachos que muchos saben y los muchos muchachos que nada saben. Los muchos muchachos que tienen acceso a esos cursos de preuniversitario versus los muchos muchachos que no tienen acceso. Las desigualdades. Estos cursos de preuniversitario, las maravillas. Y las diferencias. ¿Qué pasa con los estudiantes que están en el sector urbano? La ventaja que ellos tienen frente al sector educativo del sector rural, que no tiene las mismas condiciones del sector urbano. Así es. Por lo tanto, yo creo que entre los que sí tienen para pagar en el Ecuador, un instituto de nivelación y entre los que no tienen. Exacto. ¿Qué está pasando? Mire usted. ¿Cómo es que las preguntas son publicadas primero en redes sociales antes de que se tomen los exámenes? O sea, alguien entregó preguntas. Y lo que es más grave, no solamente que accedieron los que no tenían derecho, los que ingresaron por trampa, por deslealtad, sino que hay personas muertas. Hay una persona que escribe una carta diciendo fallé tres veces, dice, ¿no? Y como fallé 3 veces en el examen, y ahí viene lo que dice don Ramón, está habilitada para entrar a la universidad. Y la persona no ingresó 3 veces y le costó la vida. El Estado es responsable de eso. Una muchacha aquí en Píllaro que se suicida en ese tema. El Estado es responsable por eso. El Estado es responsable de esa muerte, de no haberle dado la oportunidad. En términos legales, entonces, los padres de familia, que son varios con sus hijos, ¿podrían reunirse, organizarse y demandar al Estado? Bueno, demandarle al Estado la responsabilidad de mi acceso, de mi derecho de acceder. De mi derecho de acceder a un centro de educación superior. El Estado tiene que garantizar el acceso a la educación superior. Y lo que debe hacer el Estado es hacer un amplio estudio de qué carreras necesita, abrir la baraja, abrir el escenario de ampliar todas las carreras que se puedan, abrir en lo público, abrir en lo privado, en todos los temas regulando costos o no, etcétera, pero abrir la posibilidad. Caso contrario, nuestros hijos se gradúan de bachiller, pero no tenemos la posibilidad de que ingresen a la universidad. Y los que se gradúan en la universidad no tienen posibilidad de trabajo. El problema es de frustración. Yo creo que habría necesidad, mi estimado don Ramón, primero en el orden político, ingresar en una profunda auditoría a todo el proceso, históricamente a qué es el Ministerio de Educación. Ingresemos a ver realmente qué materias se están dando, qué tipo de educación se está haciendo con la tecnología. ¿Sí? Porque ahora hay una cantidad de gente que sabe leer y escribir, pero no sabe sistemas de computación. Hay un analfabetismo digital. Luego de aquello, el tema de la creación. O sea, usted vio el otro día un reportaje de las tesis en el Ecuador. O sea, el sistema... Tuvimos un vicepresidente que copió su tesis del Rincón del Vago y la universidad lo aceptó, pero no le quitó el sistema está funcionando mal. Cuando en el local en el que funciona la radio Colosal, hay un cortocircuito en un foco, no voy a cambiar el foco y solamente a corregir donde hubo el cortocircuito. Hay que revisar todo el sistema por seguridad. Así es. Porque el día de mañana puede pasarle a otro foco y a otro foco y a otro foco, o a un interruptor. Entonces, yo creo que en el Ecuador, como todo, empezamos y dejamos las cosas a medias. Empezamos un programa de alfabetización en la época de Borja que no ha trascendido. Un mentiroso que nos dijo que ya no había analfabetismo en el Ecuador y que sí ha habido todavía,
que había que concluir, un Ministerio de Educación que no funciona, un sistema de educación superior que tampoco funciona, un sistema de ocupación, el famoso empleo pleno, muchos profesionales graduados en materias haciendo cosas diferentes o cosas distintas. Mire, y a los que están ejerciendo la profesión, usted lo dijo hace un instante, a los que están ejerciendo la profesión, que ahora les digan, y es increíble, hacen una sesión solemne por el Día del Médico, por ejemplo. Le entrega el mismo colegio una distinción por sus 50 años de servicio. Nunca tuvo ningún inconveniente, pero ahora le dicen, si usted quiere ejercer, tiene que rendir el examen. Además, a los 50 años, con toda la experiencia, 50 años de servicio. Y además hay otras cosas mucho más delicadas, porque estos temas son muy sensibles. Y además de que yo creo que para ejercer la profesión, uno sí debería habilitarse, sí. Para eso está el examen de grado. Se supone que el examen de grado es el que me habilita para ejercer la profesión, no una inscripción. Lo otro es solo registro. Hay registro, correcto, yo me gradué, me voy a registrar, di mi examen de oposición ante un tribunal, ese tribunal me evaluó y dijo, sí señor, el señor está apto para ir a ejercer la profesión. Y por lo tanto, registre su título para que usted pueda estar habilitado. Por eso hay que entender qué es la titulación y qué es la habilitación. Pero lamentablemente en el país el sistema, yo creo, insisto, el sistema está mal. Personas que sin conocer absolutamente nada están en instituciones manejando poder, sin hacer absolutamente nada, sin una perspectiva. Yo pregunto, ¿cuántos muchachos lo que buscan es emplearse en el sector público? Porque no hay trabajo en el sector privado. Y en el sector privado a veces también hay mediocridad. Algún momento podemos discutir, mi estimado Fernando, el uso y el abuso que se está haciendo de los despidos intempestivos. Y ahora es grave en el sector público, ¿no? Porque en el sector público ahora dicen, ilegal no es, ético no, ético sí puede que no sea, pero ilegal no es. A ver, ahí hay que discutir, don Ramón, entre varias cosas. ¿Qué es el contrato ocasional? Hay que distinguirlos de los nombramientos provisionales y hay que distinguir los nombramientos definitivos. ¿Qué significa prestarle servicios al Estado? Ese es un tipo de relación laboral de un particular con el Estado. Otro tipo de relación laboral es de un particular con un particular. Y eso es lo que nos preocupa, mire usted, porque hay despidos intempestivos continuamente. Pero de una manera bárbara. Empresas que... Yo justifico un despido intempestivo cuando una empresa económicamente está mal y tengo que prescindir de los servicios de una persona, le pago su indemnización y puede irse. Pero pregunto yo, ¿qué pasa con los inspectores de trabajo? ¿Qué pasa? Que vayan siempre a favor del patrono, y yo soy patrono, estamos siempre en el otro lado. Pero uno tiene que ser justo. Le felicito con esa visión social con la que usted ve el derecho, mi estimado Fernando. Pero hay instituciones, aquí, en Ambato, algún momento hemos de comentar, porque este momento hay un tema que se está discutiendo ya en justicia, el tema de los despidos intempestivos. El empleador, ¿qué es lo que dice? El empleador le dice, no me interesan sus servicios, gracias, váyase cosa, porque el ser humano está tratado como cosa, váyase y aquí le dejo la plata que le corresponde como indemnización. Señor, yo no quiero la plata. Señor, yo quiero seguir trabajando porque esa es mi fuente de realización personal. Dígame por qué me despide. No sé. O sea, ese es el tema. Se va porque se va. Se va porque se va, y aquí está la plata. Eso en el mejor de los casos. Pero queda con un estigma terrible, pues. Porque donde usted vaya a trabajar le van a decir, usted trabajó en tal empresa, ¿y por qué le salió? No sé. No sé. Entonces, ¿qué va a decir? Debe ser problemático, debe ser mal trabajador. No, gracias. Exactamente. Usted acaba de identificar el daño grave de lo que representa un despido intempestivo. Pero lamentablemente en el país se ven las cosas desde un punto de vista y no desde un punto de vista social. Esto debería ser recogido por los legisladores. Ya vamos a hablar en otra ocasión sobre el tema de los legisladores, porque eso sí nos va a faltar tiempo. Ya. Santiago, tenemos leyes terribles. Qué placer tenerlo acá con nosotros, siempre es un gusto. Estamos concluyendo. Gracias por acompañarnos, les invitamos a seguir a través de Colosala, que sí le dice la verdad.